Y como empresario responsable sabes que tienes unas responsabilidades que cumplir. Yo creo que lo primero es tomar conciencia. Segundo, aplicar esa conciencia, que no quede nada más en un lindo plan de mercadeo o de relaciones públicas. Quizás poner a todo tu equipo de trabajo a ver de qué manera responsable y económicamente sostenible para la empresa puedes empezar a aplicar estas medidas. Entonces, el tercer paso, movilización. Poner una meta programática con un timeline y empezar a trabajar. Una línea de tiempos y empezar a trabajar. Y decimos, el presupuesto de este año, aunque terminó el plan, ya es para el año que viene, que me dedica a la responsabilidad social empresarial. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es, voy a ir a un centro de envejecientes a ayudar, voy a ir a una comunidad a recoger, voy a ir a una escuela, porque yo puedo hacerlo. Para mí el tema social, para muchos empresarios es como una vacuna. Mi recomendación, el que no lo haya hecho, que lo viva en carne propia, que vaya y pinte una escuela, que se ponga los jeans y vaya y meta mano, como dicen en Puerto Rico. Y esa es una sensibilidad automática que va a despertar una serie de medidas mucho más importantes y trascendentes. Bueno, ahora mismo, ya para sacar conclusiones de este programa, doña Elena, me gustaría que usted me diga al final del día qué es lo que pretende, cómo le gustaría cerrar el día hoy, que cuando pensó en montar un foro como este, en convocar a tantos empresarios, en tener a conferencistas como Ignacio, al final del día, ¿qué sabor de boca quiere que le quede o cómo sueña usted, El Salvador, después de un día como hoy? Sueño, he estado soñando de esto desde hace muchos días, Jorge, sueño con que hayamos 600 o 700 personas, que es lo que posiblemente llegue, dispuestas a cambiar la mentalidad, a hacer algo más entre sus empresas o hacer algo más por la comunidad. Sueño con jóvenes queriendo colaborar y sumarse a este esfuerzo y queriendo ir a contárselos a los otros compañeros en las escuelas y los profesores también incentivados para empezar a construir otro El Salvador. Sueño con que en este momento en el que el país necesita ponerse de acuerdo sobre varios temas, sobre todo el tema social, podamos empezar a trabajar en conjunto con las municipalidades y con el mismo gobierno para poder empezar a construir. De hecho, esta tarde tenemos invitado inclusive a don Norman Quijano sentado en el mismo foro con Oscar Ortiz, hablando sobre alianzas público-privadas. Sueño con empresas queriendo tomar gente con discapacidades como parte de su política y cumpliendo con las leyes laborales. Y por ello hemos traído a la delegada del Departamento de Estado para los Derechos de los Discapacitados, que ha estado ya visitando nuestro país desde ayer y hoy tiene un programa bastante lleno para explicarnos cómo llegar, cómo emplear a esa gente, cómo capacitarla y cómo abrir esas puertas. O sea, yo sí siento que a partir de hoy podamos cambiar un poco más el pensamiento de nosotros los empresarios, de los gerentes, de los mismos empleados, para empezar a cambiar inclusive la percepción que se tiene de la empresa y poder nosotros también hacer un esfuerzo para que se cambie. Quizás son demasiados sueños, Jorge, pero me gustan los retos y no solamente eso, sino que nosotros ya empezamos a trabajar para otro tipo de seminarios para darle seguimiento a esto. Ya queremos planificado uno en abril, otro en mayo, inclusive viene Ignacio, también vamos a querer traer al señor Jorge Melguizo nuevamente y a otros que dejaron de venir porque no tenían tiempo o se enfermaron. A esos queremos traerlos en el transcurso del año para darle seguimiento e ir reforzando estos conocimientos. Bueno, ya Ignacio, ya quizás estás comprometido, vas a regresar de mínimo en abril, pero no le voy a llamar a esto una franquicia, pero evidentemente sí nos interesa ese concepto a los salvadoreños de Yo Limpio Puerto Rico, que fue donde te diste a conocer. Además, Ignacio ha trabajado como consultor ambiental para empresas como ya lo decía, Walmart, Pepsi, Univision, Johnson & Johnson, Merck, Kurz, Heineken, también ha estado con la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Toyota, bueno, en fin, hay una cantidad de empresas que te han consultado. Esta franquicia o este concepto, mejor dicho, de Yo Limpio Puerto Rico, que podría eventualmente convertirse en Yo Limpio El Salvador, ¿qué necesita realmente para germinar, para centrar dinero? ¿Necesita empresarios? ¿Necesita ciudadanos? ¿Qué ocupa?
importante lo que decís, franquicia, mejor que franquicia, capítulo, porque esto es una organización comunitaria y la misma comunidad es la que la va a seguir adelante. Hoy yo no necesito estar en Puerto Rico para que el Día Nacional de Limpieza de Costas haya cerca de 4.500 voluntarios limpiando la playa. Lo que se necesita es intención y compromiso. Aquí no hay gran necesidad de económico porque cuando empezamos con la primera etapa del programa, que es limpiar, antes de reciclar, nosotros vamos a limpiar y es por un proceso paulatino de crecimiento de la organización. Lo que van a hacer falta son manos y bolsas para ir a recoger. Yo creo que lo que hace falta es un compromiso de empresarios de hacerlo. Aquí van a haber empresas que van a decir yo pongo las camisetas para que toda mi gente diga yo limpio El Salvador, otro va a decir yo me encargo de las bolsas, otro del agua, otro del camión que recoge, y así hacemos un equipo de trabajo para ponernos a trabajar en un bien común. Muy bien. Quienes quieran escuchar con mayor detalle las propuestas y las experiencias de Ignacio Barzotelli pueden acudir hoy a este que es el segundo foro, ¿verdad? Es el segundo foro, pero es el primero que se hace con esta magnitud. Con esta magnitud, sí. Si me permite, Sí, adelante. y hay un tema muy importante, los medios de comunicación son indispensables. Ustedes son una herramienta de educación de la comunidad y en una limpieza va a haber mucha gente esforzada trabajando. Lo importante es que el resto de los salvadoreños vean cuál es ese esfuerzo para que esto sirva. Entonces, me encantaría que, así como lo es Daddy Yankee en la campaña, tú seas un portavoz de Yo Limpio El Salvador, tú digas Yo Limpio El Salvador. Y este medio de comunicación sea una herramienta de comunicación de una campaña tan linda, tan importante. Bueno, nosotros hemos estado ya acostumbrados a construir casas, con un techo para mi país, apoyar a Punter con la Teletón, nos metemos en el tema de juguetes para los niños, en fin, es algo que intentamos hacer bajo el liderazgo de quien preside la empresa, quien dirige la empresa, y evidentemente tu invitación no cae pues en saco roto. Es una invitación que seguramente vamos a retomar o a ponerle atención en su momento. De mínimo te veo en abril cuando regreses. Muchas gracias. Gracias. Muy amable, un gran gusto conocerte. Elena, Gracias, Jorge. Yo Gracias. sé que ha trabajado mucho para este evento. Bastante, pero con mucho entusiasmo. Qué bueno. Gracias. Es hoy a las 8 de la mañana, justo de aquí salen para el Hotel Sheraton Presidente, donde se va a llevar a cabo este foro. Va a tener una duración desde las 8 de la mañana, donde se puede inscribir y todo lo demás, hasta las 6 de la tarde. Y estoy seguro que vamos a poder aprender mucho de un foro al que ya TCS está apoyando en su organización, en su difusión, y que evidentemente vamos a cubrir periodísticamente para que todos ustedes conozcan los resultados. Les deseo mucha suerte y mucho éxito en la realización de este foro empresarial de responsabilidad social. Se llama FERSE, ya conocido con este nombre. Federico, regreso contigo, con Rebeca, para retomar nuestra agenda noticiosa de esta mañana. Gracias, Jorge. Y mira qué coincidencia. Hoy vamos a estar hablando de un nuevo proyecto que se va a lanzar por parte de algunas municipalidades y que tiene por objetivo un mejor manejo de los desechos sólidos. Así que, por lo menos, algunos intentos hay por mejorar la ecología en el país. Qué bueno. Qué bueno, es un buen tema con el que vamos a continuar nuestra franja de noticias cuando volvamos después de la pausa. Los espero mañana.
¿Hay un desplazamiento policial en esa zona que pueda darnos la seguridad a los salvadoreños de que hay un control de la velocidad? Es decir, si sabemos que esa es una zona donde hay un desplazamiento bastante porque es una autopista, ¿tienen ustedes como Policía Nacional Civil, como tránsito, tienen ustedes ahí agentes permanentes que están controlando la velocidad de estas unidades? Sí, eso es correcto, Ernesto. Nosotros tenemos ya identificados todos estos puntos críticos, porque básicamente son puntos críticos donde los conductores abusan de la velocidad y donde las características del terreno permiten que las unidades vayan a mayor velocidad de la permitida. Entonces sí tenemos presencia, pero el punto es que la ley lo único que nos permite es infraccionar, ¿no? Es decir, agregarles una sanción más, una esquela más, que ellos pues tranquilamente dicen no la pagan, no vamos al curso de responsabilidad y siguen en el mismo trato irresponsable hacia los usuarios. Con el tema del control de las unidades, el control mecánico, ¿existe alguna metodología, algún método que de alguna u otra forma a ustedes les den las potestades a la hora de parar una unidad y ver las condiciones mecánicas en las que se encuentra para decirles, señores, usted no puede continuar con este viaje, con este desplazamiento? Bueno, hoy por hoy lo único que tenemos es que si una persona ya tiene un historial de esquela, como el que le mencionaba, si él no tiene la licencia de conducir vigente, nosotros inmovilizamos la unidad en ese momento, llamamos al empresario para que llegue un conductor que esté debidamente autorizado y pueda continuar con su viaje. El problema es que posteriormente vuelven a darle las unidades a estos conductores. Y entonces es difícil tener un policía a cada cuadra para estarlo vigilando. Con lo que es el dispositivo mecánico, el señor viceministro de Transporte ha sido sumamente claro, van a buscar las reformas de ley necesarias para que todas las autobuses tengan lo que es el dispositivo del gobernador, es decir, que regula la velocidad al transporte público. Esto va orientado específicamente al transporte público, es decir, que no puedan exceder los 70 kilómetros en las principales carreteras de nuestro país. De mala costumbre en el país, no ha habido una iniciativa, y digo de mala costumbre, por el hecho de que no ha habido ninguna iniciativa de manera estricta que permita que la ley, en este caso, pueda tener con todos los elementos pertinentes para ser aplicables. En pocas palabras, a partir de esta experiencia amarga que estamos viviendo los salvadoreños y particularmente los que andan en las unidades de transporte colectivo, de parte de la Dirección de Tránsito de la PNC, de parte del Viceministerio de Transporte, que es con quien coordinan ustedes esto, va a haber una iniciativa que venga a endurecer un poquito más ese control específico. Por ejemplo, escuchaba esta mañana que hay motoristas del transporte colectivo que andan hasta con 25 o 50 esquelas sobre sus licencias. ¿Habrá un método, habrá una iniciativa que provoque a reformar la ley a efecto de que todo aquel motorista que ande portando su licencia o no la ande pueda ser metido preso, perdóneme que ocupe este término muy a los salvadoreños, por un lado, y por otro lado que la contratación misma de aquel irresponsable empresario, dueño de la unidad, vaya preso también? Bueno, esa es una de las propuestas que ya está en estudio. El señor viceministro de Transporte ya lo está analizando. El día de ayer tuvimos una reunión y las reformas de ley que posiblemente se presenten próximamente van en esa vía. Primero es el control de los vehículos físicamente, la exigencia de seguro para daños a terceros, la revisión técnica de carácter obligatoria y la instalación de los dispositivos. La segunda reforma orientada a los conductores. Este tipo de conductores debe de elevarse lo que es la sanción y categorizarse como conducción temeraria. Eso ya es un delito penal y procede la detención. Y otra reforma orientada al empresario que de forma irresponsable contrata a estos choferes y que los siguen utilizando y pues lógicamente que tienen un grado de responsabilidad. Interesante, vamos a estar a la expectativa y yo particularmente voy a darle seguimiento a este tema porque creo que ya es hora de ir dejando o quitándonos esos intereses que de por medio merodean este complejo tema del transporte colectivo en nuestro país. Y lo digo así por el hecho de que también en la Asamblea Legislativa
tenemos a los famosos padres de la patria, a quienes desde 10 años, si no mal no recuerdo, vienen, que se aprobó la ley, vienen de alguna u otra forma postergando lo que es el seguro obligatorio. Ya son, no recuerdo cuántos, creo que son 6 oportunidades que esta exigencia de ley viene siendo postergada. ¿Por qué razón? ¿Qué intereses se mueven ahí en el tema del seguro obligatorio? Son cosas que yo le voy a dar seguimiento. Comisionado, le agradezco muchísimo su gentileza de tomar la llamada esta mañana. Es un gusto, Ernesto, estamos a la hora. Gracias, cómo no, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente las disculpas del caso, pero es un tema que lamentablemente, como en este caso dice Jorge, pues está conociendo Santa María y está conociendo noticias de esta envergadura. Pero además, Ernesto, permítame que le diga, es que ese es un tema que tiene que ver con lo que vamos a hablar, la responsabilidad social. El señor César Flores decía algo al final de la responsabilidad de los empresarios. Si el accidente no hubiera sido en un bus, sino en un avión, hoy no se estaría hablando del conductor, sino de la empresa de aviación. Aquí hay una enorme responsabilidad. En Colombia, en este tipo de casos, nosotros hemos centrado la responsabilidad en la empresa, no en el conductor. Yo estoy de acuerdo con el subsecretario que dice que hay una conducción temeraria y hay personas responsables de la conducción temeraria que son los conductores. Pero aquí la responsabilidad es de la empresa, por lo menos en los casos en Colombia lo que hemos dicho es la empresa la que tiene que asumir con plena responsabilidad quien contrata. Esta empresa periodística define si lo contrata usted y lo pone como en este programa. Si está aquí, ¿Le gusta cómo? claro, le gusta, ¿no? Sí. Y la responsabilidad pasa de ser también personal a ser una responsabilidad institucional, empresarial. Pero además es que se está jugando con un tema que combina un elemento. Una cosa es cuando una empresa privada hace un elemento, un pocillo, un vaso, en fin, y tiene una responsabilidad frente a un privado. Pero otra cosa es cuando una empresa privada presta un servicio público. En ese caso tiene una doble responsabilidad con lo público, porque lo público tiene que ser sinónimo de la mejor calidad, de la mayor calidad, y esa empresa tiene que posibilitar que toda la gente que use su servicio esté en un servicio de altísima calidad y tenga confianza. Yo mañana me regreso a Colombia y me voy de una aerolínea. Yo, por supuesto, confío que la empresa lo esté haciendo bien, si no, no me montaba en ese avión. Puede pasar un accidente, pero yo mañana confío en la empresa de aviación en la que yo me monto, para poderme montar, si no, no me montaría, porque además yo mañana tengo compromisos a las 5 de la tarde en Colombia, y los hice confiado en que la empresa con la que me voy de aquí a Medellín, pues me va a llevar vivo. Si yo desconfiara de esa empresa, no del piloto, yo el piloto no lo conozco, si yo desconfiara de esa empresa, pues no me montaría mañana en el avión. Aquí, en el transporte público terrestre, la gente tiene que poder confiar en la empresa, no en el conductor, en la empresa que lo está transportando. Interesante, porque eso nos lleva, desde luego, a introducir el tema. Quiero nuevamente poner en perspectiva a nuestros televidentes que nuestro país es sede del segundo foro empresarial de responsabilidad social, que pretende sensibilizar a la grande, mediana y pequeña empresa en la adopción de este sistema, llamémoslo así, de este modelo de gestión administrativo, ¿verdad?, como una estrategia que puede implementarse y por consecuencia también obtener de ellas buenos beneficios. Es decir, los niveles de conciencia empresarial parten en primer lugar del propietario de la empresa. De esa manera se puede tener legítima forma la implementación de un modelo de gestión empresarial del que estamos hablando contigo, Jorge. Sí, nosotros incluso yo creo que ya bien, se ha hablado desde hace mucho tiempo de responsabilidad social empresarial. Ayer hablaba con Elena Garzón, la presidenta de Fundemás, y me decía que ellos están incluso pensando en que no se debe dar ni siquiera de responsabilidad social empresarial, sino de responsabilidad social. Es decir, todos tenemos una responsabilidad social. La construcción de una sociedad es una construcción colectiva, de gobiernos, de empresas, de comunidad. Y en esa responsabilidad social hay que asumir el papel de cada uno. Las empresas tienen la responsabilidad de hacerlo bien, de hacer bien sus productos, luego seguramente hablaremos y además con el tema de energías, de hacer el tema de energías limpias, de hacer que no sean contaminantes, de que lo que hacemos hoy no perjudique ni en el presente ni en el futuro y por el contrario traiga beneficios. Y en esa responsabilidad social, la primera conciencia tiene que ser del empresario, del dueño de las empresas. Y no puede hacerse por moda,
o no puede hacerse por un tema de mercadeo, de marketing, de imagen, sino que tiene que ser la responsabilidad asumida frente a su propio trabajo como empresario y el de su empresa. ¿Cómo pensar que esto, ya voy a entrar en detalle porque sé que Fundemás ha venido trabajando en los últimos años en promover precisamente este tipo de discusiones y este tipo, serían transformaciones a las cuales deben de someterse las empresas, llámese grande, mediana o pequeña como tal? ¿Cómo no entender que esta es una moda empresarial que busca en su momento, Jorge, poder cubrir aquella verdadera responsabilidad que tiene que ver con aspectos puntuales dentro de lo que es una empresa? Y voy a ser práctico, en nuestro país se debate mucho, por ejemplo, el tema del salario mínimo, el tema de la prestación laboral. ¿Cómo encaja, cómo entender esos factores que están dentro de esa misma relación obrero-patronal al efecto de que el tema de la responsabilidad social empresarial sea sinónimo de armonía laboral? Sí, ese es uno de los debates además que hay en el mundo con el tema de la responsabilidad social empresarial. Es que para mucha gente, como decía hace un momento, puede significar simplemente un lavado de cara, un tema de mercadeo, en fin, y de alguien que pone su marca en un proyecto social y con eso está, digamos, escondiendo otro tipo de prácticas empresariales. Hay que asumir que para mucha gente puede ser una moda, es decir, hay que asumir incluso que para muchas empresas puede ser una moda, puede ser una estrategia de mercadeo. Lo que hay que convertir eso es en una oportunidad. Si del tema se está hablando, y si alguna empresa lo inició por razones de mercadeo, o incluso lo inició por razones de moda, lo que hay que hacer es captar ya esa primera voluntad, o esa primera intención, y convertirlo en una actitud empresarial, en una propuesta de desarrollo de la empresa en relación con su entorno. Aquí hay, hoy en la tarde, en el evento organizado pues, por Fundemás, diré que las ciudades solo serán sostenibles cuando asumamos que la construcción de la ciudad, de las sociedades, es una construcción colectiva. El desarrollo de San Salvador no depende de su alcalde. El desarrollo de San Salvador depende de toda la sociedad de San Salvador, de la conjugación de los esfuerzos de toda la sociedad, donde empresarios, donde comunidad, donde organizaciones de la sociedad civil, donde educadores, donde familias, en fin, hagamos cada uno el papel que nos corresponde. O sea, hay una construcción colectiva y hay un reto colectivo en la transformación de estas sociedades. Y con los temas del salario mínimo, yo hoy diré, diciéndolo, yo vengo de Medellín, yo no conozco El Salvador, pero, o sea, conozco las referencias, por supuesto, históricas de este país, diré que es imposible construir sociedades sostenibles, imposible, mientras no avancemos en la superación de las pobrezas. Hay que avanzar en la construcción de clase media, y la construcción de clase media, la generación de clase media, solo es posible con buenos salarios. Ok, vamos a ver, quisiera entenderlo porque vamos a entrar en detalle en reconocer que hay empresas en nuestro país y con las disculpas de mi caso, a lo mejor habrán muchas, pero me cuesta recordarlas, conozco de las funciones que por ese índole, no, por ese camino están, como por ejemplo la Constancia, bueno, INE, que también me consta, es una institución que ha estado, una empresa que ha estado ahí trabajando muchísimo en el tema de la energía limpia, buscando métodos que de alguna u otra forma contribuyen al beneficio, al desarrollo del país. Pero siendo un poco específico, y quiero ir despejando dudas porque esta mañana queremos aprender de ti como uno de los exponentes que está dentro de lo que es este segundo foro empresarial de responsabilidad social que se realiza en nuestro país, para despejar todas las dudas. ¿Es mejorando el salario mínimo? ¿Es un punto de partida para hablar de responsabilidad social empresarial? Yo creo que tiene que ser un punto de partida, pero también no solo el salario mínimo, las condiciones laborales en una empresa. Es decir, cuando un trabajador puede tener motivos de satisfacción en su propia empresa, esa empresa está empezando a construir otro tipo de sociedad. Si un trabajador, por el contrario, no está a gusto con su empresa, porque las condiciones laborales no son buenas, porque hay condiciones de explotación o condiciones de inseguridad laboral, a lo mejor el conductor, solo a lo mejor, una hipótesis, el conductor que ayer estrelló el bus o que se estrelló con el bus, incluso antier, hace 3 días uno de los conductores murió. Su familia decía ayer en la prensa, están hablando mal de los conductores, pero el conductor tal fue un excelente conductor toda la vida. A lo mejor la empresa no le proporcionó, solo a lo mejor como no le proporcionó las condiciones para ese trabajo. Poniendo un tema bien importante porque también aquí hay una mea culpa, incluso a veces del tratamiento periodístico porque se manejan las cosas. A mí me llamó muchísimo la atención, es muy claro ese ejemplo que tú me estás poniendo, así de manera muy específica.
el causante según la versión misma de la policía, el causante del accidente, el anterior, el más grave, hace 3 días, fue un conductor particular que se le atravesó a una rastra, la rastra se fue al otro lado y agarró a los otros buses. Y créanme, a mí me llamó muchísimo la atención el papel de algunos colegas periodistas que culpabilizaron el transporte colectivo. El transporte colectivo no tenía nada que ver ahí si él iba en su línea normal de desplazamiento y a recibir un gran, ¿cómo se le llama? Una gran rastra encima. Claro. Ahí es donde estoy hablando de responsabilidades. Que bueno, solo para cerrar el ciclo y entrar en detalle, ¿qué debemos entender de manera conceptual de lo que es la responsabilidad social empresarial? Para nosotros, en Medellín, hemos convertido la responsabilidad social empresarial en una herramienta de transformación de la ciudad. Hemos logrado atraer el compromiso, la atención y las inversiones de empresarios privados hacia la solución de los problemas estructurales de Medellín. Luego podemos hablar, por ejemplo, de los casos específicos de educación y cultura. Hemos logrado que las grandes empresas privadas de la ciudad y los grandes empresarios se vinculen decididamente a un proyecto de transformación de la ciudad. No simplemente a un proyecto de caridad o a un proyecto de filantropía, que también, digamos, son expresiones positivas del apoyo de empresas a acciones sociales. Hay proyectos de caridad y hay proyectos de filantropía. Pero nosotros hemos dicho, para nuestra ciudad, para Medellín, una ciudad de 2.300.000 habitantes, no son suficientes, no las descalificamos, pero no son suficientes, ni la caridad ni la filantropía. Es decir, que una empresa venga y me regale, qué sé yo, cuadernos, para nosotros no es responsabilidad social. Para nosotros eso es positivo, pero no es suficiente, y no es lo que buscamos. Nosotros no buscamos de los empresarios. Yo trabajé en la alcaldía de Medellín hasta hace 6 meses, durante 6 años, ahora estoy de candidato a la alcaldía de Medellín, y lo que hacemos es conjugar esa acción con los empresarios y construimos con ellos proyectos de ciudad, proyectos de transformación profunda de las múltiples inequidades y exclusiones de la población más pobre de la ciudad. Es comprometernos conjuntamente en el desarrollo integral de Medellín. No solo obtener de ellos un dinero y una marca en proyectos nuestros. No es solo eso. Interesante, porque ya con llamémosle bosquejo, panorama, tenemos la oportunidad de poder ya abrirlo más ampliamente, conocer qué es lo que Fundemás ha venido desarrollando, qué alcances hemos tenido desde que hemos venido desarrollando esta técnica, este modelo de gestión acá en nuestro país. Y bueno, conocer un poco la experiencia que INE tiene de primera mano, es decir, en el tema de la energía termosolar, que quiera o no, pues es un ejemplo de lo que podría considerarse responsabilidad social empresarial. Voy a una pausa comercial, regresamos a las 7 de la mañana con 2 minutos. Gracias por estar con nosotros. Ernesto López viste PRL. Yo creo que debería de haber más compromiso de parte de las entidades. No, creo que se han concentrado solo en las áreas más importantes. Yo pienso que quizás debería de haber más compromiso en el desarrollo de las comunidades, porque hay bastante gente que necesita. Pues todos van viendo su bienestar, pues, para que ellas crezcan más, pues la gente siempre queda fregada, pues comprometerse a que también ellos le ayuden a uno también, pues, para poder uno, ¿verdad?, hablar en bien de todas las empresas, pues. Oh my God, te estás el día del amor. ¿Sabías que la vez pasada estaba hablando con Alejandro y me invitó a cenar? Imagínate, le digo que Alejandro dijo que nos había, pero después Alejandro me batea y me quedo sin pareja. ¿Qué hago? Hey, hello, ¿no me estás escuchando? Ay, sorry, creo que estoy enamorada. ¿Enamorada? No, tú estás tostada. ¿Tostada? Nos parecemos. Sí. Qué dulce es el tostado. Por eso ven a Vegas y disfruta todas las tostadas francesas al 2x1. Solo en el mes más dulce. Solo en Vegas. Hamburguesas al carbón. Los sueños
sueños, cuando los tienes, se pueden hacer realidad. Solo tienes que prepararte para alcanzarlos. Universidad Francisco Gaviria. Tu futuro es UFG. Bueno, gracias una vez más por estar con nosotros esta mañana. Traemos a colación un tema muy importante que merece también la atención de todos nosotros, sobre todo porque cuando se trata de hablar de responsabilidades empresariales, es bueno incorporarse a este modelo de gestión para poder buscar no solo el desarrollo oportuno de la empresa, sino del entorno mismo en que se desenvuelve. Diego de Sola, el tema de la responsabilidad social empresarial es un tema que ha venido manejando Fundemás en los últimos años. ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles son, si lo podemos ver desde el punto de vista de la medición? ¿Cómo asimila este concepto el empresario salvadoreño? ¿Y qué tipo de empresario, si lo queremos categorizar, es el que verdaderamente puede entrar en esta dinámica? Bueno, interesante la pregunta. A ver, en Fundemás, nosotros lo que venimos diciendo es que lo que acabas de decir ahorita, una empresa no solo se trata de desarrollarse en sí, sea pequeña, mediana, grande, sino que también ver hacia el desarrollo de la sociedad. Entonces, si nosotros partimos del punto que una empresa no puede desarrollarse en una sociedad que no se desarrolla, entonces estamos viendo que realmente, como decía Jorge hace un momento, nosotros estamos en un barco compartido y no podemos negarlo, es un tema de plazos. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en el lago de Ilopango pasa un barco y deja una estela. Y así como ese barco, nosotros como personas, como empresas, dejamos estelas también. Y la responsabilidad social se trata de hacer un alto, voltear a ver hacia atrás a la estela y voltear a ver hacia qué es lo que yo estoy dejando atrás. O sea, una empresa existe porque provee un servicio que alguien demanda, pero no queda ahí. O sea, ¿qué es lo que sucede en la provisión de ese servicio? Entonces, nuestra meta en Fundemás es hacerle o darle la oportunidad a los empresarios, insisto, puede ser el empresario de buses, puede ser el empresario de gaseosas, puede ser el empresario de seguros, a darle la oportunidad y una estructura para poder ver esa estela y analizarla, para poder decidir si el mundo está mejor o peor por ni haber pasado por él. Digamos, en un término muy práctico, estamos viendo hacia atrás y esta empresa existió y por ende el mundo en su globo estuvo mejor o peor, o mi comunidad. Entonces, lo que nosotros hacemos en Fundemás es proveer una estructura de análisis que tiene los 7 públicos de interés, 7 áreas de responsabilidad, que son la gobernabilidad, el público interno con nuestros colaboradores, el mercadeo responsable, no decir algo que no es lo que estoy ofreciendo, el trato con proveedores, el pago a tiempo, el respeto, etcétera, el medio ambiente, que es un tema muy visible también, cuál es mi impacto como empresa en el medio ambiente, la comunidad, que es cómo yo engrano como empresa o persona pues en mi comunidad y qué tipo de estela dejo, y finalmente la política pública, cómo engranamos con los gobernantes en el país. Y cada una de esas 7 áreas tiene un desarrollo pues que uno puede analizar. Entonces, antes hablábamos de que era regalar cuadernos o regalar una cosa, regalar otra. Ahora ya no estamos hablando de caridad, no estamos hablando de filantropía. Esa es una parte, o sea, es una parte y es una parte importante, pero no es una cosa nueva, sino una nueva forma de hacer las cosas. ¿Cuántas empresas en términos de categoría? ¿Puede una empresa grande, una mediana o una pequeña ejercer esta modalidad? Absolutamente, no hay nada que... ¿De qué se trata? ¿Hay recursos de por medio detrás de todo esto, Diego? Porque entendería yo que para poder impulsar programas de formación en el capital humano, en el entorno mismo, se necesita de inversión. ¿Está el país en esas condiciones? Y lo hablo en términos económicos, y lo vemos desde el punto de vista de cómo está nuestra economía, cómo está el mercado, y sobre todo, ¿quiénes pueden hacer responsabilidad social en el país? Okay, aquí, yo insisto, todo mundo puede hacerlo, todo mundo. Algunas cosas van a requerir, dependiendo de la empresa, van a requerir de inversiones para hacerlo, pero al final del día de lo que se trata es revisar mis procesos, revisar mi funcionamiento y cómo yo engrano para dejar
una estela positiva. Un ejemplo, nosotros, yo tengo el gusto de presidir Gladstone International, que es una organización dedicada al voluntariado. Entonces, ¿quién puede hacer voluntariado? Hombre, cualquiera, ¿verdad? Cualquiera. Y realmente es una manera de engranar con mi comunidad, es una manera de salir, apoyar, no en un concepto de que, ay, ni le voy a ayudar al que no tiene, sino que vamos a ayudar a nuestros compañeros. O sea, nosotros todos somos más parecidos de lo que somos distintos. Y esas cosas se van, o sea, nos vamos dando cuenta de eso a la hora de engranar con nuestro alrededor. Entonces, uno puede tener una tienda con 3 colaboradores, y ese grupo de gente puede ir y tomarse 1 hora a la semana y llegar a una escuela pública y dar una clase de danza, o llegar a un lugar para limpieza. Entonces, el voluntariado es una expresión muy sencilla y muy efectiva en términos de costo, pues, de cómo ser responsable. ¿Usted más qué papel juega ahí en